Nos conocimos pelando cebolla. En la empresa que ella emprendió, fui su empleado. Así nos conocimos. Entonces me acerqué con un pastor de la iglesia y le dije, oye, necesito a un hombre apoyo, guapo, fuerte y trabajador. Dante me dio la seguridad porque pues a mí se me vino el mundo abajo, mi bebé, mi emprendimiento, mi negocio, pues se iba a morir, o se lo quedaba alguien más o se iba a morir porque no había lana. Y Dante me dio esa seguridad que yo como mujer y como chica indefensa en una ciudad que no es de su natalidad, donde no tengo familia, él me dio el soporte que yo necesitaba para plantarme firme y decir, o se salen o me salgo. Y como quiera, yo empiezo de nuevo y no hay falla, porque tengo a alguien que me apoya. Y en ese momento entendí cómo era la función entre mujer y hombre. No es que yo sea menos mujer, pero la función del hombre definitivamente es proteger, es dar seguridad. No es nada más proveer y traer la lana, eso no da protección. Es aquí esta fuerza, esta determinación que te dice, hey, yo te cubro, yo aquí estoy, yo te cacho si hay que cacharte, yo te impulso si hay que impulsarte. Entonces, de ahí en adelante, despuesito de pandemia o durante pandemia, nace nuestro primer negocio después de nuestra empresa grande. Y uno lleva al otro y nos volvimos emprendedores Cereales. La pandemia para nosotros en la empresa distribuidora de frutas y verduras es el punto de, ¿cómo se dice? ¿De inflexión? Sí. Pum. O sea, de ahí hasta el día de hoy, la empresa, bendito Dios, ha ido creciendo año tras año, desde la pandemia para acá. Y nos casamos en pandemia. O sea, fuimos lo contrario a la estadística. Sí. Los secretos de un matrimonio es llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a un acuerdo, ceder y volver a decidir amar. Yo creo que si pudiéramos simplificarlo en esos tres, esos tres sanarían un 70% de los matrimonios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a su podcast Durmiendo con tu socio. Hola, Ernesto, buen día. ¿Cómo te encuentras socia. hoy? Yo Hola. Bien, socia, ¿y tú? Muy bien, socio. Muy bien. Oiga, pues de nuevo aquí en este podcast con un par de invitados que nos van a hablar de resiliencia, nos van a hablar de emprendimiento, de negocios y sobre todo esa parte de concertar siempre el proyecto de vida, pero enfocado a la fortaleza y a la abundancia. Bienvenidos, Lucila y Dante, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias por la invitación, amigos. No, muy bien, bienvenidos. Muy bien, gracias por la invitación, amigos. Muy bien. Qué placer estar aquí con ustedes. Pues a nosotros nos da un gusto tenerlos aquí, la verdad, y que hayan aceptado nuestra invitación para que nos puedan compartir un poco de su historia. Claro, y una pareja muy joven. Sí. Muy joven, pero con un objetivo muy claro. Sí, eso es lo que me llama la atención, pero también tiene una historia muy fuerte de resiliencia. Entonces, vamos a hablar de muchas cosas y nos vamos a divertir, amigos. Pues empecemos, Liz. Sí, pues empecemos. La verdad es que nos gustaría que nos compartieran un poquito de cómo empieza esta historia de amor entre ustedes y de esta pareja tan bonita. Vamos a entrar con todo. Échale. Todo, Dante, con todo. con todo y sin miedo. Sí, porque a nuestra audiencia les gusta mucho conocer la historia de ustedes. Sí, y de ¿cómo se conocieron? Ahí les va, yo les voy a dar el intro. Órale. Y ella el desarrollo. Sale. Para que vean que sí nos comunicamos bien. ¿Sale? Muy bien, perfecto. Nos conocimos pelando cebolla. Pelando cebolla. Oye, eso es muy interesante. ¿Y estaban llorando o qué? Porque cuando pela uno cebolla se pone a llorar. Estábamos llorando y sudando. Sí, a ver, cuéntenos un poco. El intro rápido es que yo conocí a Lucy, fui empleado de ella. En la empresa que ella emprendió, fui su empleado. Así nos conocimos. Entonces, la historia corta, que ahorita la desarrolla más Lucy, es que nosotros hasta el día de hoy es nuestra empresa principal y nos encargamos de distribuir frutas y verduras en Monterrey. Es la empresa más grande que tenemos. Entonces, una de las actividades que había que hacer al final del día, literal, era pelar cebolla.
Entonces armábamos pedidos, armábamos los pedidos que teníamos que entregar, subíamos al carrito que ella tenía personal, porque así empezamos la empresa, a una camionetita, yo le cargaba su carro, yo cargaba mi camioneta, ella facturaba, terminaba de facturar y nos íbamos, entregábamos, regresábamos y limpiábamos la bodega y al final teníamos que pelar cebolla, porque es como un valor agregado que se da en Monterrey. Se entrega la cebolla pelada limpia, como en el súper. Ok. Así la entregamos los proveedores allá. Entonces, literal, regresábamos y pelábamos cebolla. Entonces, nos íbamos conociendo. O sea, teníamos nada de conocer. Y como era una actividad que había que hacer, pues evidentemente teníamos que platicar de algo, ¿verdad? Claro. Mientras pelas cebolla, no puedes estar viendo el celular, ¿verdad? Entonces, estás pelando cebolla y estábamos platicando. Entonces, yo creo que fue la historia más crucial, importante para que nosotros nos enamoráramos genuinamente, porque estábamos ahí literal, sudados de que veníamos de una ruta, cansados y sin prejuicios y dos, sin apariencias. Simplemente estábamos sentados platicando de la vida. No era como que yo decía, la voy a cotejar, la invito a un restaurante, porque cuando estás queriendo cotejar a alguien, quedar bien, pues te pones la mejor playera, sacas las mejores historias de tu vida, no las peores. Y yo, las peores, yo saqué todo. Bueno, al natural, que te conocieran así. Sí, como claro. dicen, sacó el cobre, literalmente. y yo creo que fue la historia más bonita, porque incluso la cuento toda completa en mi libro, porque creo que nos dejó conocernos. Y literal, nos conocimos pelando cebolla. No sé si quiera complementar algo. Oye, el pelar cebolla, digo, yo ahorita comenté que te ponías a llorar, pero yo creo que no lloras cuando pelas la cebolla, es quitarle, digamos, las capas más exteriores para que se vea bonita y blanca la cebolla. Ya lloras más cuando la picas. Ya cuando la picas es cuando llega el llanto, ¿no? Pero bueno. Pero de todos modos sí quedas así como que un poquito apestosito. Cuando está apestosa la cebolla, también lloras de solo pelarla. Claro. Y eso sí, las manos te quedan apestosas. Sí, vale. Entonces no creo que se hubiera enamorado por eso, ni yo tampoco de ella. Por eso. Pues los dos estaban en igualdad. Estaban de lo mismo, claro. Pues mi versión es, primeramente, creo que es lo más importante, es que nos conocimos en la iglesia. Yo inicié este emprendimiento y pues es un negocio que es de mucho trabajo físico, de mucho cargar, de mucho mover. Entonces, pues bueno, aunque soy bien entrona, la verdad, yo podría hacer Lola la trailera fácilmente. ¿Qué tal? Pues necesitaba de ayuda de un varón por el tipo de trabajo que es. Entonces me acerqué con un pastor de la iglesia y le dije, oye, necesito a un hombre apoyo, guapo, fuerte y trabajador. Ay, no, solito él se echa las flores. Está bien. Me faltó decir con ojo verde. Sí, es que no lo habría que describir bien, como ChatGPT, no le explicas, te regresa pura. No hice bien el prompt. Claro. Y entonces este pastor, bueno, yo ahora concluyo que es una diosidencia, porque justamente es un pastor de jóvenes que por el otro lado de la moneda, Dante había llegado con él como a descargarse y diciéndole que estaba batallando en su trabajo, que ya quería moverse de ese trabajo porque sentía que no era valorado, que estaba trabajando mucho y que también la remuneración no era tan buena. Y yo llego por este lado y le pido a alguien así y entonces pues este pastor nos conecta. Sí. Y desde ahí creo que Dios obró. Luego viene que trabajamos juntos, esa historia de la cebolla, honestamente, pues yo, aunque empecé este negocio muy, pues muy, digamos, un negocio un poco brusco, no sé, no era una boutique bonita, pues. Es un emprendimiento, que vas empezando pues, de menos a más, empiezas sí, pero con lo que tienes. Yo sí era una chica como finita, como fresita, entonces si hubiera conocido a Dante tal vez en la calle, o en algún restaurante o en alguna fiesta, yo creo que hubiera sido completamente diferente la historia, pero lo conocí en el que en ese entonces era mi lugar seguro, en momentos donde yo estaba muy vulnerable porque el trabajar tanto para mí me confrontó bastante como mujer, como profesionista, porque pues yo, una persona estudiada, de una muy buena universidad, siempre le eché muchas ganas a la escuela
Y estar trabajando bajo esa situación, ese contexto, pelando cebolla, para mí era una confrontación personal. Y bueno, pues no me quedó más que abrir mi corazón y hacer amistad con la única persona con la que yo convivía todo el día. Entonces, de verdad se desarrolló una amistad genuina en la que yo no tuve que ocultar absolutamente nada, ni reírme con voz bajita, no, o sea, yo tuve la oportunidad de ser yo, de reír a carcajadas, de mostrar mis defectos, de mostrar mi carácter, que en aquel entonces sí era una fichita, yo la verdad. O sea, como jefa y luego como mujer, pues está medio complicada la cosa, ¿no? Ya Dios ha obrado en mí, entonces es diferente. Pero sí. Bueno, y pues una cosa llevó a la otra y la verdad es que nos enamoramos. Yo creo que Dios ya tenía esto para ya nosotros. Destinado para ustedes. Sí, porque fue demasiado perfecto el cómo nos conocimos y cómo se ha desarrollado toda esta historia. Y aunque en ese momento, pues sí, yo comencé esa empresa y demás, tiene valor que yo lo haya hecho sola, pero toma mucha más relevancia el hecho de que Dante se hubiera quedado conmigo, que hubiera sido mi primer empleado, porque honestamente sin él yo no hubiera aguantado. Entonces esa empresa es de los dos. Ay, qué padre. Aquí se aplica para que vean el nombre del podcast. Sí. Si empezaron, que se empezaron como, desde un principio. Como empleado y ahora ya duerme con su socio. Sí, qué bárbaro. Yo fui visionario. Sí, tú ya. Sí, ya son socios, ya. Qué bárbaro, qué impresionante para que vean que, bueno, pues ahora sí que la vida te pone como... Si la vida te pone cebollas, hay que pelarlas. Es el nuevo dicho. Muy bien. Y trabajar con su socia. Muy bien, desde un principio. Muy buena reflexión. Pero a ver, entonces ya vimos dos visiones del mismo tema de la pelada de las cebollas. ¿Sí? Entonces ahora, cuando dicen vamos a construir, se conocieron, empezaron a conectar y seguramente pues de la misma manera como empezaste, empezó a fluir todo lo demás y empezaron a ayudarse uno al otro y empezó a crecer el negocio. Pero, ¿qué pasa cuando dices, oye, y pues ya somos socios, pero tenemos que dar el siguiente paso? ¿Cómo dieron ese paso cuando dices, pues ahora sí hay que darle porque pues no nomás nos quedemos en este proceso, ¿no? Sí, claro. De pasar de ser empleados a ser socios. No, del empleado a ser novios ya me quedó claro. Y pero ya después, para hacerte el dueño. Ahora para ya hacerte el para escalar. El socio. ¿Cómo escalé esta empresa? O en la empresa. No, ¿cuándo deciden ya formalizarlo ya como pareja o como matrimonio? Y decir, pues vamos a seguir construyendo esto. ¿Cuándo pasamos de ser socios trabajadores a esposos? Ajá. ¿O primero a socios? No, ya, pues me queda claro que ya socios y esposos. No, pues ya eran socios desde la pelada de cebolla. Ya están en el mismo camino. Yo creo que fue ese caminito. Fue el caminito de ir. Yo aprendo mucho de la Biblia y trato de aplicar lo más que puedo en la Biblia, en los principios de la vida, en la vida diaria, perdón. Y un principio que yo tenía en ese tiempo es ser fiel en lo poco y Dios te va a dar lo mucho. Entonces yo fui fiel en ese emprendimiento. Entonces yo fui fiel en eso. Entonces yo creo que eso también le dio mucha fortaleza a ella. Entonces el proceso fue ser fiel, o sea, yo me sembré. Yo quería emprender, pero decía, eventualmente Dios me va a dar un emprendimiento. Entonces me sembré. Entonces yo creo que lo más fuerte de nuestra relación es que sin querer, porque no te voy a decir, lo planeamos y por eso salió perfecto. No, sin querer caminamos hacia un mismo rumbo juntos. O sea, sin querer íbamos hacia un mismo destino. Y yo le daba duro y ella también. Y yo le daba y ella también. Entonces eso fue avanzando en el proceso de ser trabajador y luego amigo y luego novio. Y entonces conforme va avanzando, pues va creciendo la empresa. Era un emprendimiento de 5 o 6 meses. Y después la empresa fue dando mucho fruto. Y llegó un punto en donde la pandemia nos atoró. Ella tenía unos socios. Y en la pandemia yo ya tenía una relación con ella, teníamos ya un noviazgo. Entonces yo creo que el pegamento donde nosotros
ya decidimos el todo por el todo, para mí fue la pandemia, porque yo ella la quería, yo ya la estimaba. Y también escribí de la pandemia. Yo ya la quería, ya la respetaba. Y aún ahí yo sentía la espinita de esa, ¿sabes? Que yo quería emprender. O sea, yo sabía y sentía que era un trabajo todavía. O sea, ya la quería, ya éramos novios, pero pues a lo mejor cada quien iba a agarrar su camino, ¿no? Era lo que yo pensaba. Entonces yo empecé a trabajar duro. En la pandemia nos dejan mal los socios, no aportan, no ayudan, no nada. Y yo sí le dije, ¿sabes qué? La neta, yo por ti doy todo. O sea, como amiga, como novia y pues nada más. Ni sabía que existía la palabra socio, la verdad. Yo lo doy todo. Aunque no me pagues o me pagues bien, yo lo voy a dar todo. Hasta que no vea que esta empresa funcionó, yo me voy, ¿verdad? Pero por esos vatos no voy a dar ni una hora de mi vida. Y menos en plena pandemia, ¿no? Cuando nos abandonaron. Entonces yo le dije, vamos a agarrarnos de la mano en la pandemia. Cuentas conmigo, yo le doy con todo. Pero necesitas sacar esos vatos. Y yo no esperaba que me metiera, ¿verdad? Porque ni sabía de actas constitutivas, ni nada de eso. Yo no sabía nada. Yo vengo de cero, amigo. Yo no sabía ni hablar. Y pues ya yo creo que ella igual vio ese valor desde el principio. Como cuando fui su empleado, pues vio ese valor en el área laboral, y luego la amistad, y luego el noviazgo. Sí, todo ese apoyo y todo ese soporte que se dieron juntos. Y ese fue el camino. Trabajador, amigos, noviazgo. Fuimos y somos hasta la fecha muy buenos amigos. Entonces yo creo que eso nos ha ayudado mucho. Noviazgo y nos hacemos socios. Y ahí conocí por primera vez que es un acta constitutiva. Sí, empezaste a conocer. Y ya nos casamos después de eso. O sea, ya la pandemia ya fue ya no había de otra. Si estábamos en esa juntos, era ya juntos para toda la vida. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, la pandemia, mientras algunos vivieron procesos totalmente diferentes que los desunió, pues aquí se unieron, los unió más. Vienen de contextos diferentes. Muy diferentes, diría yo. A mí me gustaría agregar algo a esta historia. Yo valoré demasiado que Dante hiciera esto por mí, independientemente de que ya teníamos sentimientos el uno por el otro. Yo me sentí muy asustada cuando mis socios, que eran personas en las que yo confiaba, que yo fui una emprendedora novata. O sea, yo era una chica que un día se le ocurrió una idea y dio todo por el todo, pero en realidad me asocié con 2 empresarios que me prometieron transmitirme conocimiento y pues obviamente capital, ¿verdad? Digamos que de los 5 pesos que iban a dar, solamente dieron 1 peso una vez y nunca jamás se volvieron a aparecer. Entonces, cuando llega la pandemia le dije, oye, necesito los otros 4 pesos. Uh-huh. ¿Qué onda? Porque pues está dura la cosa, está desequilibrado aquí la cosa. No, ¿sabes qué? Pinta para que no, mejor no vamos a... Y entonces ahí llegamos a una negociación de sacarlos, o bueno, no de sacarlos. Llegamos a un acuerdo, les dije, si ustedes no se salen, yo sí me voy a salir. ¿Qué quieren? ¿Salirse o me salgo? ¿No? Y todo en paz. Dante me dio la seguridad, porque pues a mí se me vino el mundo abajo. Mi bebé, mi emprendimiento, mi negocio, pues se iba a morir. O se lo quedaba alguien más, o se iba a morir porque no había lana. Y Dante me dio esa seguridad que yo como mujer y como chica indefensa en una ciudad que no es de su natalidad, donde no tengo familia, él me dio el soporte que yo necesitaba para plantarme firme y decir, o se salen o me salgo. Y como quiera, yo empiezo de nuevo y no hay falla, porque tengo a alguien que me apoya. Y en ese momento entendí cómo era la función entre mujer y hombre. No es que yo sea menos mujer, pero la función del hombre definitivamente es proteger, es dar seguridad. No es nada más proveer y traer la lana, eso no da protección. Es aquí esta fuerza, esta determinación que te dice, hey, yo te cubro, yo aquí estoy, yo te cacho si hay que cacharte, yo te impulso si hay que impulsarte. Entonces, eso yo sentí de parte de Dante y pues creo que eso dio una propulsión abismal a nuestra relación. De ahí él quebró un par de negocios, debo decir, pero yo tomé mi posición de mujer, que bueno,
a lo mejor me adelanté un poquito al tiempo, porque yo ahí como que ya lo veía como mi pareja de vida. Entonces dije, no, pues vamos a salir de esta. Y entre los dos hicimos estrategias e hicimos cosas, pero nunca le dije, es tu pedo, ¿eh? No, es nuestro problema. Y los dos lo vamos a solucionar. Y entonces, con esos quiebres de negocio, le ayudé, yo soy financiera de profesión, le ayudé a hacer un plan de negocio, hicimos cuánto teníamos que ganar, durante cuánto tiempo, qué se tenía que hacer para saldar deudas y demás. Y le dije, y entonces tú, mijito, póngase a estudiar. Si Dante no conocía nada de negocios, nada de finanzas, nada de nada, ese fue el año en que, además de que me terminó de enamorar, este hombre se bebió libros como nunca antes. Y te puedo decir que hoy mi esposo, aunque yo soy financiera, él tiene más visión estratégica respecto a las finanzas y a los negocios que yo, por todos los libros que se ha leído. Creo que ha sido una de las mejores experiencias. No, pero ya te ha ayudado a aprender y a salir adelante de todo eso. O sea, sí. qué bonito. O sea, sí. Qué padre. Y pues bueno, de ahí en adelante, despuesito de pandemia o durante pandemia, nace nuestro primer negocio después de nuestra empresa grande. Y uno lleva al otro y nos volvimos emprendedores seriales. Empedernidos o seriales. Sí. Pero así fue, amigo. Haz de cuenta que la pandemia para nosotros en la empresa distribuidora de frutas y verduras es el punto de, ¿cómo se dice? ¿De inflexión? Sí. Pum. O sea, de ahí hasta el día de hoy, la empresa, bendito Dios, ha ido creciendo año tras año, desde la pandemia para acá. Y nos casamos en pandemia. O sea, fuimos lo contrario a la estadística. Sí, sí, de veras que sí. Oye, y por ejemplo, ese negocio es pesado, es difícil, pues me imagino que trabajas con muchos productores, con mucha gente interactúas, ¿no? Y te das cuenta de que pues falta visión también de muchos productores primarios y todo, pero ustedes le dieron un sentido hasta financiero a su negocio y lo estructuraron de manera correcta, ¿no? Pero, ¿qué le podrías decir a nuestros amigos que nos están escuchando? ¿Qué reflexión le pueden dar de este emprendimiento en pareja y qué tienen que hacer? Porque no es porque yo lo vea menos o más, pero hay trabajos que a lo mejor pueden sonar más rimbombantes que otros, pero pues en realidad la abundancia y el negocio está en todas partes, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer el trabajo y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con estructura. Ahorita lo dijeron, pero ¿qué le podrían decir, digamos, a nuestros amigos que están emprendiendo un negocio en pareja, que están empezando, que están así como la etapa temprana como ustedes? Digo, ustedes ya están más grandes, pero sí, más bien claro, que nos escuchan, dicen, tomaré la decisión de asociarme con mi pareja, trabajar juntos, porque la gran mayoría que dice, no, pues es difícil, es no complicado. Trabajes con tu mujer, no trabajes con tu pareja, luego es muy difícil, no puedes hacer una serie de cosas. Todo el mundo te dice el cómo no, pero el cómo sí lo están demostrando ustedes. Claro. El consejo rápido es, sí, pero si pueden continuar por separado y son felices, sigan por ahí, el consejo rápido. Pero si ya han sentido y ese espíritu los desprendedor los traen los dos, mi recomendación es sí avancen, sí háganlo, porque para mí obviamente hay peleas muy duras, ¿verdad? Y situaciones difíciles entre ella y yo, hasta el día de hoy, muy difíciles, que nos confrontamos, chocamos, peleamos muy duro, pero al final si logramos llegar, yo creo que ustedes lo saben también, los secretos de un matrimonio es llegar a un acuerdo, ¿no? Llegar a un acuerdo, ceder y volver a decidir amar. Yo creo que si pudiéramos simplificarlo en esos tres, esos tres sanarían un 70% de los matrimonios. Entonces, en la empresa, pues tienes que estar haciendo acuerdos a veces al segundo. Sí. O sea, no es como, lo voy a pensar. No, va a valer queso si lo pensamos para mañana. No hay tiempo, o sea, ¿no? Sí, se tienen que tomar decisiones al momento. Es que ese es un punto importante. Cuando estás con tu esposa, con tu pareja, en un negocio, las decisiones fluyen más rápido. Sí, claro. Y si lo entendemos, al final del día el negocio también funciona en acuerdos. Un acuerdo con el proveedor, un acuerdo con el cliente, un acuerdo con
el departamento de marketing. Y entonces yo creo si sienten la espinita y los dos tienen ese espíritu, denle. Y acérquense a personas como ustedes, como nosotros, que ya lo han hecho y no caminen solos. Nosotros caminamos solos mucho tiempo y fue triste y doloroso, pero hoy creo que Dios nos puso en esa posición para nosotros ser lo que no tuvimos, ¿no? Nosotros ser los amigos que no tuvimos, ser los mentores que no tuvimos y ser esa inspiración que no tuvimos. Entonces, yo sí apoyo que emprendan en pareja. Eso no, yo digo, no es un camino bonito, pero es muy gratificante porque va haciendo pegamento, claro. va haciendo pegamento. No, y los va haciendo más fuertes también como pareja y qué padre. Sí, te une tanto como tú quieras o te separa tanto como te dejes. Claro. Sí, claro. Mi consejo para una pareja que quiera comenzar a emprender juntos es, bueno, este consejo a mí me hubiera gustado escuchar. Hoy lo entiendo después de 8 años de estar trabajando juntos, pero que se vean como socios, no como esposos, y que desde un inicio se vean, pongan sus roles. O sea, a ver, ¿tú qué vas a hacer y yo qué voy a hacer? Yo me voy a encargar de la lana, tú te vas a encargar de la operación, de los empleados, ok. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a decidir los gastos? ¿Quién esto? ¿Quién el otro? Porque algo que hasta hace poco todavía no sucedía es que aunque yo sé indirectamente que Dante es el encargado de la operación y del personal y de todo, yo como quiera me metía en sus decisiones y era un estire y afloje de, oye, entonces ¿quién decide, o tú o yo? Porque yo soy el de la operación, ¿no? Sí, por eso es que tienen que respetarse Los roles. Los roles, pero claro. si no están bien hablados, bien acordados, y si no hay comunicación, esto no significa que la otra parte no pueda tomar decisiones respecto a un empleado o algo, pero debe de haber comunicación. Entonces, yo creo que desde el inicio sería, aquí no vamos a ser esposos, vamos a ser socios. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es el mío? ¿Cuáles son las actividades de tuyas? ¿Cuáles son las actividades mías? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Quién va a dejar el trabajo? Porque a lo mejor los dos son empleados, entonces, ¿quién va a dejar el trabajo? ¿Cómo le vamos a hacer con las finanzas? Bueno, yo apechugo, yo me salgo, estoy el otro. Entonces, un acuerdo desde el inicio, y creo que eso les puede ahorrar, miren, un chorro de problemas que Dante y yo hemos tenido y que nos ha llevado mucho tiempo aprenderlo, pero bueno, lo hemos logrado, creo, hasta aquí. Y para cerrar ese concepto, para que no, si se inspiran con este podcast, a mí lo primero que me hubiera gustado aprender es de finanzas. ¿Qué es un punto de equilibrio? ¿Cómo costear un producto? Hacer proyecciones no solo buenas. Todo va a salir bien. No, hacer una proyección de ¿y qué si todo sale mal? Eso también es importante. Y si van a emprender, no dejen su trabajo hasta que el emprendimiento los jale suficiente. Que primero emprendan. Yo emprendí, yo salía de trabajar a las 7:30 de la tarde y llegaba a las 8:30 de la tarde a mi casa. Y todavía me ponía a empezar mi emprendimiento, o sea, de 9 a 11, 12. Entonces sí se puede y háganlo, dependiendo del giro, obviamente, pero no dejen su trabajo inmediatamente nomás por, yo soy emprendedor y vámonos. Y ya la hice, ya la tengo todo. No, que equilibren, o sea, ¿cuánto ganan? No sé, 10,000 pesos, un ejemplo. Hasta que el emprendimiento de esos 10,000, ok, ya se sale uno, ¿verdad? ¿Y el otro cuánto gana? No, el otro gana 15. Bueno, hasta que el emprendimiento de 8, 9, y si los dos están de acuerdo a bajar su estilo de vida, denle. Pero si no lo dan, no hay prisa. Denle al doble. Como quiera, cuando tengan su emprendimiento van a trabajar como 18, 16 horas, ¿verdad? Sí. Entonces trabajen 8 en el empleo y 8 en su emprendimiento y 4 de transporte y 4 de dormida, y va a ser más o menos igual cuando emprendan al principio. Entonces, no se aceleren. No se aceleren y no renuncien hasta que tengan ese plan. Qué bueno, pues tuvieron la fe, la confianza y la estrategia correcta. Pues y también buscar el cómo sí se pueden hacer las cosas. Aquí tenemos un claro ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas cuando se quieren y se buscan las formas. Sí. Claro. ¿No? Ahora, a lo mejor no nos va a alcanzar todo el podcast para comentarles las buenas y las malas, pero seguramente todos pasan por muy difíciles y otras pues más fáciles, ¿no? Pero, claro. A ver, ahorita han comentado, me gustaría pasar a ese tema. Sí. ¿Quién es Dante y quién es Lucy? O sea, porque ya con lo que han comentado hasta ahorita marcaron una diferencia, probablemente no sé si en contexto, vienen de contextos distintos. A lo mejor tú ahorita comentaste que estabas en Monterrey, pero que no eres de ahí, que entonces también eso te juega a tu favor y te puede llegar a jugar en contra. Claro. Pero
además de que aquí mi amigo Dante está echándole muchas flores a su libro, que para veo que nos platique un que hay poco. mucha parte de su historia contada y mencionas la parte de tu libro se llama La alquimia del encierro. Sí. Pero a ver, platíquenos un poquito más de ustedes como personas. ¿Qué han vivido? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles han sido sus retos que han tenido que sobrellevar de manera individual? Bueno, creo que para meterle un poco de emoción a esta historia, primero voy a ir yo, para luego escuchar la parte de Dante y que ustedes empiecen a volar su cabeza de cómo surgió esto, porque la verdad a veces como que yo misma me sorprendo de cómo fue que convergimos nuestra historia. Yo soy una chica originaria de Veracruz, que gracias a Dios sus papás le dieron muchas oportunidades. Estudié en la prepa del TEC de Monterrey, allá en el estado de Veracruz. Me gané una beca porque tuve de los mejores promedios de la generación y me pasé a Monterrey a estudiar finanzas. Ahí hice toda mi carrera. Y bueno, un poquito antes de salir de mi carrera fue que emprendí nuestro negocio principal, que es La Vía Sana. Mi contexto es ese, o sea, vengo del TEC de Monterrey, aunque nunca fui de una familia de abolengo, nunca tuve como súper lujos, pero no me faltaba nada. Uh-huh. Mi contexto era un contexto de prosperidad, chicos que vivían súper bien, que no sufrían, que no se dormían con hambre, y demás, ¿no? Entonces, esa era mi realidad. Por eso mencioné que cuando yo emprendí este negocio, la verdad es que yo lo sentí en mi corazón que ese negocio era para mí y también lo recibí de parte de Dios. Fue una confrontación para mí porque yo viniendo del TEC, habiendo estudiado finanzas, o sea, para mí mi sueño era ser ejecutiva de un banco. Yo ya me veía con mi escritorio y mi plaquita con mi nombre. Y sí, o sea, sí, veías, claro. La realidad es que yo me visualizaba así y fue todo lo contrario. Entonces, para mí fue un choque muy fuerte el saberme que yo fui de los mejores promedios y terminar en el mercado de abastos llena de mugre. El saberme que yo me veía como ejecutiva y terminar con botas industriales y una sudadera gigante para que los hombres del mercado no me chiflaran. El saberme que yo vengo de un contexto pues de gente con un poder adquisitivo alto y yo tenía mi coche desmadrado porque ahí cargaba y descargaba todo lo que no se imaginan y siempre olía a cebolla, siempre olía horrible, o sea, yo iba a cenar con mis amigas de la universidad y terminaba oliendo a cebolla porque pues mi coche olía a cebolla porque ahí trabajaba, entonces... O sea, la verdad muy es diferente a lo que te imaginas, Lucila. Sí, o sea, mi realidad fue confrontada, ¿no? Claro. Creo que ahí Dios me ayudó a tratar con mi carácter, con mis sueños, y mis sueños no se murieron, solamente se transformaron. Claro. Y pues esa es mi parte de la historia. Yo casi al final de la universidad conozco a Dios a través de una maestra de la universidad que un día me invitó a un café y resulta que era una reunión con sus amigas para leer la Biblia y hablar de Dios. Yo honestamente pasé mi vida no fue muy fácil, pero no voy a hablar de ello. Entonces yo creí que todo estaba bien, pero cuando conocí a Dios en esa reunión dije, quiero todo con Él. Fue rapidísimo que me enamoré de Dios y pues bueno, ya de ahí parte todo este sentimiento del emprendimiento y de que dije, no, Dios, tú me lo pusiste en mi corazón y ahí te voy, y que no sé qué, y te lo voy a demostrar, Dios, y va por ti, y no sé qué. Y esa es la parte de mi historia. Entonces, de ahí viene Dante, que yo creo que es algo muy importante y es un contraste abismal con mi origen. Hay que agregarle que es una excelente mujer y una hija de Dios. Y así entro yo también. Me considero un hijo de Dios. O sea, creo que lo que más me identifica a mí, que somos hijos de Dios. Y también vengo de unos padres súper amorosos que me sembraron muchos buenos valores. Creo que también soy un buen hijo. Pero esa respuesta la tienen mis papás. Uh-huh. Y yo, contrario a ella, pues estudié en la Universidad de la Calle, ¿verdad? Entonces me daba mucha pena decir que no había estudiado. Con el tiempo aprendí que estudiar no es ir a una escuela. Estudiar es estudiar, ¿verdad? Estudiar es leer, capacitarte. Uh-huh. Entonces, cuando yo escuchaba de niño, es que tienes que ir a estudiar
para que te vaya bien. Entonces yo dije, no me va a ir bien, porque no fui a estudiar. Ajá. Entonces, le cambié el concepto. O sea, no es ir a la escuela, es estudiar. Y como ya hemos escuchado de muchos grandes líderes hoy, es que dicen, no, ninguno de ellos fue a la universidad. Pero si entramos a fondo, han estudiado mucho más que los 3 años de universidad. Claro, no te garantiza la escuela, no te garantiza el conocimiento y mucho menos la aplicación de ese conocimiento. Claro. Sí, totalmente. Hoy como quiera valoro mucho a la gente que le gusta estudiar e ir a la prepa, e ir a la universidad. Y yo dale, si te gusta, dale. Pero a mí no me gustaba ir. Entonces yo la verdad no aprendí nada. Entonces yo decido estudiar después de romper y quebrar como 3, 4 negocios, ¿verdad? Entonces un negocio que quebré fue el que hizo un punto de inflexión. Obviamente Lucy siempre me inspiró, me enseñó a usar Excel, yo no sabía ni usar Excel. Me ayudó a entender qué es un plan de finanzas personales, ¿verdad? Yo llevaba un relajo, aunque ganaba como $1,000 en mi otro trabajo, yo llevaba un relajo, como que no me alcanza. Hoy por hoy creo que la libertad financiera es, no importa lo que ganes, mientras siempre y cuando te sobre. Que al final de pagar todos tus gastos y tu vida, tu estilo de vida, si te sobra, para mí vas bien, vas por buen camino, ¿verdad? Entonces, pues aprendí eso, quebré un negocio, perdí mucho dinero. Para ese entonces, digo, a lo mejor ahorita todavía es mucho dinero. Y me tocó pagarlo con un sueldo y me dolió mucho. Pasé por 30 días de depresión, de tristeza, pero ese ha sido el mejor año de mi vida, que me dio la maestría de la vida. Uh-huh. Por alguna razón me encuentro el libro de Piense y hágase rico. Encuentro principios en ese libro, principios de la Biblia. Yo soy un amante de leer la Biblia. Entonces voy haciendo match. Y yo decía, pues Dios quiere que me vaya bien, que prospere. Entonces empiezo a devorar libros. Entonces mi historia es, salgo de la cárcel. Nunca dijiste de cero. Bueno, aquí está el libro. Empiezo desde cero y mi maestría empieza ahí con Lucy. Todo lo primero que aprendo es de ella. Uh-huh. Aprendí a escribir, literal, no sabía ni escribir bien con comas y eso. A usar un Excel, a ver números. Me ayuda mucho que soy muy lógico y de volada saco conclusiones. Pero ya cuando quebré ese negocio fue leer, estudiar, capacitarme, podcast, hacer anotaciones. Tengo libretas llenas de apuntes, ¿verdad? Entonces ya cuando yo reacciono 2, 3 meses después dije, esto me catapultó, ¿verdad? Entonces yo ahí fue cuando empecé a entender que lo más valioso para cualquier persona no es de dónde viene, sino es a dónde quiere ir, que sepa bien a dónde quiere ir y que en el proceso se capacite. Y si quiere ir a la universidad, que vaya. Y si eso cree que le va a dar una oportunidad, seguramente se las va a dar si lo hace con fe y determinación. Quiero ser algún profesionista, pues sí, por ahí es, ¿verdad? Pero si quiere ser emprendedor, quiere ser algo distinto, quiere ser disruptivo, que devore libros, que se junte con gente distinta a la que se está juntando hoy y que no deje de nutrir su mente. Eso para mí fue mi escuela. Oye, pues es que está muy interesante eso. A ver cómo lo podemos pues acomodar, ¿no? Tú estuviste en la cárcel. A ver. Sí. Estuviste en la cárcel. Comparte lo que puedas o lo que quieras de al respecto, pero mi pregunta en concreto es, si estuviste en la cárcel, sabemos, yo he escuchado mucho que a veces, así como las universidades y cuando está uno en libertad y tienes las universidades para aprender, que tampoco acabamos de ver que no te garantiza el hecho de que vayas a la universidad. Si tú no quieres aprender y no quieres pagar el precio de hacer las cosas, pues no te va a servir. Pero también sabemos que la cárcel pues tampoco te ayuda mucho. Claro. ¿Sí? Porque a lo mejor estás metido o encerrado en un contexto todavía más cerrado, en donde a lo mejor lo que estás viendo te puede convertir en todavía en una peor persona. Sí, el aprendizaje que puedas tener es diferente. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que tú sales? O digo, no sé cuánto tiempo hayas estado, pero ¿cómo es que ese contexto dentro del encierro te cambió para superarte, para salir y superarte? Se me está poniendo la piel chinita, nunca lo había visto así. Ya te entendí, la pregunta es, si te metes a un mastermind, el efecto es que por estar en ese ecosistema es que crezcas, ¿no?
Y si metes a una cárcel, el ecosistema es que te vayas en picada y que aprendas todo lo malo. Y es la escuela para hacer malo. Hay una estadística, no me la sé, pero... Sí, de acuerdo a estadísticas o cosas que sabes. Se supone que... Se hablan. Alguien que no era tan malandrín, después de salir de la cárcel, salió con la maestría de ser malandro y con las conexiones y los contactos de ser malandro. Porque, perdón, pero porque te fuerza, digamos, el entorno. Claro. O sea, no creo que sea fácil vivir dentro de estar encerrado en la cárcel y pues nomás estar bien a gusto. O sea, estás con malandros que de alguna manera te tienes que cuidar, te tienes que ir haciendo más rudo. No sé, o sea, digo, son muchas cosas que nos gustaría saber qué nos pudieras platicar al respecto. Me conmueve mucho porque no lo había visto así y ahora valoro mucho más lo que he logrado porque sí es cierto, o sea, debió de haber salido mal, ¿no? Por estar en ese ecosistema, algo debió de haber salido mal conmigo. Entonces, ¿qué fue mi... ¿Pero cuánto tiempo estuviste y tal? Bueno, ¿Cuál pues, fue tu experiencia? O sea, bueno, estuve 5 años, 3 meses en la cárcel, ¿verdad? Y quien quiera, otra vez. Aquí puede encontrar más información en el libro de Dante. Gracias, amiga. Entonces, para ir rápido y sacar, que si quieres sacar algunas otras preguntas, 5 años, 3 meses en la cárcel. La estadística diría que pues yo debería de haberme vuelto más malandro de lo que entré, ¿no? ¿Qué me sacó de ahí? 1, Dios. 2, que creo que mi historia para el mundo es cualquier persona puede salir de la cárcel en la que esté. Puede ser emocional, física, mental, ¿verdad? Una relación, un trabajo que no le guste, algo. Yo digo, nadie debe de estar en un lugar que no le guste. Si no te gusta, busca la forma de salir de ahí. Y si crees que no tiene salida, sí la hay. Sí la hay. Cambia de contexto, cambia de voces que estás escuchando. Las voces que estás escuchando no te están ayudando porque crees que no puedes salir de ahí. Entonces, en la medida que tú expandas tu contexto y leas, escuches, te va a ayudar a salir de ahí. Y mi mensaje para el mundo es que todos pueden porque yo pude. Entonces, después de que salgo de 5 años, 3 meses de prisión, mi conclusión es ser responsable con lo que ya te pasó. O sea, estuve 5 años, 3 meses en prisión. ¿Fue mi culpa o no fue mi culpa? O en el caso mío sí fue, pero si tú pasaste por una situación fea, si no fue tu culpa, ahora que ya pasó, que pasaste 3, 4, 5 años en una relación difícil o lo que sea, a partir de que ya pasó, es tu responsabilidad de qué hacer con lo que ya te pasó. Y cuando tú te vuelves responsable de lo que ya te pasó, porque ya no hay vuelta atrás, agarras el control de tu vida y de tus emociones. Entonces tú empiezas a dirigir tu vida para donde tú quieres. Si culpas que el gobierno, que el abogado, que tu mamá, que tu papá, que la política... Que todos tienen la culpa menos tú. Entonces yo le doy el volante a alguien más. Exacto. Y ahí llévame para donde quieras, ¿no? Ok, hay mucha gente que se lamenta. Yo estuve en la cárcel y por eso mi vida está como está. Y yo estuve en la cárcel y por eso me pasa esto y tengo no pasas esa barrera. Tú me tienes que entender a mí porque yo estuve en la cárcel. Sí. ¿Tú me metiste? No. Pero ¿tú crees que el reconocimiento de la culpa que te llevó a estar encerrado te ayudó a superarte? Porque me queda claro que las cárceles están llenas de pura gente inocente. Eso es lo malo. Pero tú estás reconociendo algo que hiciste que te llevó a ese punto, pero es el principio de mucho. O sea, en todas partes, hasta fuera de la cárcel. Claro. Reconocer cuál es tu... Hasta en la manera en la que prosperas, parte de que no culpes a los demás. No culpes cada el quien trabajo, es responsable del sueldo, el gobierno, la economía. La pareja. Tú eres responsable. O sea, ¿sí está mal el gobierno? Bueno, en México no, ¿verdad? ¿O sí? No, eso no pasa. No. Entonces está mal, ok. Pero ya está mal. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Claro. Entonces tú te vuelves responsable a partir de lo que ya sucedió, de lo que ya está sucediendo. Exactamente. Entonces yo sí creo eso. ¿Sabes? Yo sí creo que a veces no tenemos la culpa de lo que nos pasa. Algunas otras veces sí. Pero sí tenemos siempre la responsabilidad de decir qué hacer con lo que nos pasa. Y rápido, mi transformación, hoy la digo con claridad porque ya me entiendo más yo a mí mismo, es leer. Yo leí la Biblia en la cárcel. Y eso para mí fue de los primeros libros que yo empecé a leer. Entonces empecé a hacer el hábito de leer, empecé a encontrar, obviamente en la Biblia encontré esperanza, encontré amor, encontré paz. Y de ahí me fui a Pablo Coelho y las historias de Pablo Coelho son muy bonitas. Entonces ahí desarrollé el gusto por leer.
Entonces, y luego de ahí me fui a otros autores de superación personal como cristiana, como que por ahí me fui. Entonces me llenaba de mucha esperanza, de mucha alegría. Y decía, hay algo más. En algún momento voy a estar afuera y voy a vivir otra vida distinta. Entonces, cuando salgo, pues yo ya traigo ese hábito de leer. Entonces, ser responsable, seguir creciendo. Y yo era, o sea, sí me fue mal los primeros 2 o 3 años, pero los últimos 3 años yo le digo a la gente, y mi mamá todavía no me cree, yo fui feliz, amigo, yo fui feliz. O sea, ya era todo lo que tenía, no podía esperar más, yo no podía salir corriendo de esa cárcel, eso era lo que me tocaba y yo fui feliz. Entonces yo me hice un diario, leí el diccionario, ahí empecé a leer. Entonces esa fue la transformación. Obviamente, quien me salvó fue Cristo, quien cambió mi vida fue Cristo, y aferrarme a Él me dio una esperanza, confiar plenamente en Él. Cuando yo decido entender, Cristo ya me perdonó, yo me perdono, solo falta que la sociedad me dé un perdón legal, pero yo ya estoy perdonado. 6 meses después salgo, amigo. Entonces, esa es como la historia corta. ¿Qué consideras que es peor? ¿Un encierro físico o un encierro mental? Wow. Muy poderosa pregunta. Sí. Ya me habían preguntado que para mí qué es la cárcel, física o mental. Yo creo que la cárcel es mental, definitivamente, porque te digo, fui feliz a pesar de estar encerrado. Y yo creo que una cárcel mental, amigo. Mental. Sí, porque sí tienes las llaves. Y en una cárcel física no tienes las llaves. Sí. Entonces, en la cárcel física no tienes la oportunidad de decidir. Solo puedes decidir si quieres ser feliz o ser uno más de la estadística. Pero en la cárcel física es muy triste. Digo, mental es muy triste porque sí tienes la salida, amigo. Claro, tienes porque todo. La opción la tienes tú, la solución la tienes tú. Claro. Y qué bonito, la verdad, ahorita nos dejas reflexionando de que qué poderoso todo lo que hiciste y que encontraste tú misma esa ayuda, porque nadie te fue a ayudar. O sea, no había alguien que te dijera, yo te ayudo, ven aquí, ven, yo te enseño. O sea, yo lo encontré, yo lo busqué y lo hiciste para el bien, pues, para el bien tuyo, ¿no? Que muchas veces eso cuesta mucho trabajo, el reconocerse, encontrarse y superarse, la verdad. No, pues qué bonito. Te felicito, Dante. Gracias. Muchas gracias por compartirnos eso. Pues, ¿cómo no van a estar enamorados? Sí. Porque yo siempre he dicho que el encierro... No, pues es que como el encierro a veces lo puedes tener todo afuera. Pues son unas vacaciones en donde tienes mucho tiempo para reflexionar y para pensar y para hacer muchas cosas, ¿no? Dependiendo, obviamente, en dónde te pasan esas cosas. Pero, claro. Pues bueno, oye, pues muy, muy fuerte, pero... No, pero también, o sea, veamos que en esta bonita pareja, realmente a veces lo que, como nos decía Lucy y Dante, o sea, son contextos totalmente diferentes. A veces claro. Buscamos la persona más afín a nosotros, que estudió a lo mejor en los mismos lugares o parecidos y todo, pero sin embargo, nada, o sea, cuando el amor de verdad tienen que estar juntos, Dios busca la manera de juntarlos, la vida, todo, totalmente. El universo, todo. Totalmente. Conspira para... Sí. Un ex convicto y un exatec. Qué poderosa combinación. No, pero muy resiliente. No tienen muy que estar en la resiliente. cárcel, para encontrarse claro. una buena chica claro como que ella. No, tienen que estar en la iglesia. Solo tienen que tener. Se ganaron la lotería mutuamente. Los Qué dos. Bueno. Qué bonito. Bueno. Ese es el contraste que yo les decía y que quería exponer más. Cuando Dante me pide ser su novia, lo primero en lo que yo pensé, bueno, en ese entonces mi papá ya había fallecido. En ese entonces, pues yo honro mucho a mi mamá y le dije, yo te puedo dar el sí, pero yo necesito el sí de mi mamá. Y por supuesto que pegó el grito en el cielo. La verdad, esa fue otra lucha más que nos tuvimos que chutar los dos. Pero ahí yo entendí que era mi vida, ¿verdad? Entonces yo le dije, mami, te respeto lo que piensas y que pegaste el grito en el cielo, pero pues yo sí le quiero dar una oportunidad. Uh-huh. Y... esto a lo mejor va a incomodar a mi mamá cuando escuche este podcast, pero hasta el día de mi boda, mi mamá le siguió diciendo a Dante, todavía te puedes arrepentir. Y no hay problema. No me lo Nadie te va a echar en cara nada. Me lo decía. Se lo decía en su cara. Se lo decía en su cara, porque muy adentro de mi mamá seguía esa inseguridad, aunque ya habíamos pasado un proceso en el cual
mi mamá hoy ama a Dante, lo adora con todo su corazón, es como un hijo más. Pero ya habíamos pasado un proceso, una evolución. Mi mamá hasta el día de la boda le dijo, todavía te puedes arrepentir, como con ganas de no... De que Dante dijera, sí, está bien, corro. Okay. Y en algún momento, antes de la boda, sí le dijo de frente, oye, yernito, yo siempre esperé un hombre tal para mi hija. O sea, no se lo dijo entre dientes, no, se lo dijo directamente. Pero Dante aguantó vara y yo estaba muy segura de lo que sentía. Yo estaba muy segura de que Dios nos había unido. Seguros los dos. O sea. Lejos del enamoramiento, Dios me lo confirmó. O sea, no sé cómo explicarlo y a lo mejor no quiero perder tiempo en eso, pero Dios me lo confirmó y yo sabía que había un propósito juntos. Entonces, me costó trabajo, pero no hice caso a la voz de mi mamá, hice caso a la voz de Dios y pues enos aquí. Mira, los padres nunca van a dejar de ser nuestros padres. Y por amor hacen las cosas. Claro. Sí, hay que honrarlos, pero cuando tú tomas las riendas de tu vida, tú eres quien va a tomar las decisiones y vas a dar cuentas a quien le tengas que dar cuentas, pero es tu vida. Uh-huh. Hay muchos autores que hablan de que uno es el arquitecto de su propio destino. Yo en lo personal, pues lo mismo me pasó. Yo no estuve en la cárcel, pero mi suegra quería otro perfil para su hija, ¿sí? Y a final de cuentas mi suegra terminó queriéndome mucho y yo queriéndola mucho a ella. Pero también tuve que enfrentar situaciones difíciles, pero porque a final de cuentas es tu responsabilidad. Si no nos hacemos responsables cada uno de nuestra vida, nadie la va a solucionar. Claro. Nadie la va a solucionar, ni la pareja. Sí, ni la pareja. Exactamente, pero la unión, la fuerza, el amor entre ellos, pues fue lo que sale adelante, ¿no? Quiero decir un concepto ahí rápido de eso. Algo que también aprendí a transformar mi manera de pensar fue eso. Su mamá se encargó de decirme que yo no era suficiente para su hija. Y de decirme. Y te lo dijo directo. Sí, literal. Y varias veces. Y ella me amaba, pero lo llegó a pensar. De verdad, ya después me lo dijo, no me acuerdo dónde me lo dijo, pero sí lo llegó a pensar. Entonces, ahí entendí un concepto muy poderoso para lo que sea que quieras lograr. El problema no estaba en lo que ellas pensaban de mí. El problema fue cuando yo me la empecé a creer. Y yo empecé a creer que sí era insuficiente. Yo empecé a creer que sí, de veras no tengo nada que ofrecerle. Sí, de veras yo soy bien pobre. ¿Cómo me voy a casar con ella? Entonces, yo empecé a concluir eso y me empezaban a pasar cosas. Ahorraba dinero para la boda y lo perdía. Ahorraba dinero y me enfermaba y tenía que pagar 17,000 pesos en algo. Quebraba vidrios, chocaba. Pero fue porque yo creí. Porque tú lo estabas haciendo. Entonces yo le confirmaba a ella, decía, sí, este vato es un inútil. No tiene nada que ofrecerme. Y otra vez, leyendo la Biblia, encontré el concepto de que lo que yo creo de mí me hace sentirme así, actuar así y obtener los resultados. Entonces cambié mi conversación y yo tengo escrito ahí, yo soy el mejor esposo para Lucy. Yo soy el mejor empresario que puedo ser. Dios me va a dar la habilidad. Dios esto. Y me cambié mi conversación interna. Me empecé a comportar de otra forma. Pues pusimos la boda 3 veces. Por lo mismo. Sí. Cuando yo cambio eso, poderoso, 30 días nos casamos, amigos. Entonces, lo que sea, en el ramo en el que sea, no importa lo que la gente esté diciendo de ti. Importa lo que tú te estás diciendo a ti, o lo que tú ya estás creyendo. Oiga, pues es una gran historia. Les dije que iba a ser una historia de resiliencia, de verdad, de amor, de colaboración, de emprendimiento. Pero, a ver, me gustaría, ya para ir cerrando este episodio que está muy, muy bueno. Ay, sí, podríamos estar aquí mucho más, pero... Yo dejamos una segunda parte. A ver, ¿tú lees? ¿Tú también lees? Sí. ¿Te gusta leer? Me gusta. Ya no tengo el hábito igual que antes. Yo leí mucho hasta de joven hasta la universidad. Okay. Ahora me cuesta más trabajo. Te cuesta más trabajo, pero tú sí lees. Sí. Recomiéndanos 2 libros. Si son 2 o 3, no importa. 3 libros que consideres poderosos, que te hayan ayudado totalmente en tu vida. Me la pones difícil. Yo diría unos 10 libros, ¿verdad? Pero básico, El hombre más rico de Babilonia.
para que aprendas cómo funciona el dinero. Muy simple. Ok. Y el sutil arte de que te importe un carajo. Ahí fue un antes y un después en tu actitud. Sí. El sutil arte que te importe un carajo. Yo venía de ser alguien que no hablaba con nadie a ser alguien como ustedes ya me conocieron, ¿verdad? Sí. Sí. Pues no te creas, ¿eh? También estaba seriecito cuando te conocí. Era muy seriecito. Bueno, al principio. La Bueno, verdad, observaba más me bien. sorprende, te Observa. reconozco verte así, verlos así, Gracias. verlos juntos, se ve, o sea, brillan los dos. Sí, Los dos gracias. brillan verdaderamente porque están comprometidos los dos. Y ahora verte con un libro, amigo, no manches. A Sí. ver, pero te faltó uno. Definitivamente la Biblia, amigo. La Biblia. Tendré que recomendar que lean la Biblia. Si no quieren leerla toda, lean Proverbios. Con que lean Proverbios, quien sea, no importa la religión que profeses, te aseguro que te va a ayudar para la vida diaria. Muy bien. No, y Oigan, ahora también, si quieren conocer más de Dante, está Ponlo la así, línea amigo, así como, de mira. un encierro. Aquí lo vamos a poner para Así. que... y les vamos a compartir en los comentarios. Bueno, no sé si Dante nos vaya a regalar un ejemplar para rifarlo o para hacer alguna dinámica. Claro. Ya lo dirá él. Sí, él no bien. lo estoy comprometiendo, no se crean. Ya lo dirá él. Vamos a Pero- regalar 10 a los que vayan y me escriban al DM y me digan, lo vi en el podcast de Durmiendo con tus... Entonces, ya vieron, 10 Escríbanle, libros, escriban. Los primeros. Le van a ver, primero le van a dar like al podcast, podcast de Durmiendo al con episodio. Se van a suscribir Ajá. y le van a mandar un mensaje a Dante. Ahí ahorita va a aparecer Las las redes redes sociales y Dante se va a encargar de hacer el en vivo donde va a ser la rifa y Sí. quiénes van a ser los ganadores. Así que Va. no se lo pierdan. Pero a ver, amigos, vamos. Siempre nos gusta dejar un Una reto tareita, para nuestros algo. amigos. Un reto. ¿Cuál sería ese reto? Yo le pondría 2 y uno muy simple, es hagan locuras. Lo que sea que les dé pena, háganlo. Atrévanse a hacerlo. Atrévanse. Como muchos de aquí, muchos amigos, recientemente subimos una historia de que andábamos caminando en la lluvia descalzos y nos han dicho eso. Qué bonito que caminaron en la lluvia descalzos. Y a mí me está dando pena ese día. Y dije, ¿para qué? O sea, sí quiero, pero no. Ya vámonos, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Y no, decidimos y caminamos y la pasamos bonito. Y lo subimos a las historias y muchos amigos nos han dicho que qué bonito. Entonces, hagan locuras. Lo que sea que les dé Atrévanse. pena, háganlo. Y pues segundo, creo que Lucy les puede complementar. Yo creo que va a decir lo de las, ¿cómo se? Citas financieras. Sí, bueno. Ya se conocen. Sí. Pero creo que en conclusión de la conversación que tuvimos, me gustaría cambiar un poquito el reto. Me gustaría retarles a todos los matrimonios que nos estén escuchando que tengan una cita en la cual se desnuden su alma. Pelen cebolla. A veces, así le vamos a llamar, una cita donde pelen cebolla. Ándale. En donde puedan llorar, Sí, que se puedan quiten esas hablar, imágenes, ¿verdad? se quitan las capas, porque existe algo que aún en los matrimonios, yo diría, un matrimonio es lo más íntimo que tienes, ¿no? Pero parece mentira, realmente hay matrimonios que no se tienen la confianza ni de echarse un pun enfrente del otro. Y eso me parece gravísimo. O sea, es canasta básica. O sea, pero a ver, si no te echas un pun enfrente de tu esposo, ¿qué le vas a platicar si tienes algún temor? Algo más, Claro. ¿Verdad? fuerte, claro. O si tienes, Algún no miedo sé, que como tienes ahí. mujer, un dolor en alguna parte de tu cuerpo, en tu pecho, en algo. O sea, a veces nos da pena transmitirlo. Y no, tu esposo debe ser tu otra parte con la cual no tienes que llevar la carga sola. Sí, no, o sea, quitarse esas apariencias, esos Sí. miedos, esos tabús que tenemos El muchas matrimonio es para veces. compartir las cargas y para multiplicar las alegrías. Eso sí. Acabo de aprender una frase que me encantó, me impactó y eso me lo llevo y creo que sí lo ejerzo en mi matrimonio. Y es que los dolores compartiendo se dividen, pero las alegrías compartiendo se multiplican. Y eso debe muy ser un poderoso. matrimonio. Entonces, tengan una cita donde pelen cebolla. Y es un concepto bien profundo porque ahí tienen que destaparse los tapujos
de todas a todas. Ay, Dios, qué padre. Cositas qué padre. como de que a mí me gusta dormir con playera, o no me gusta dormir sin playera y me da pena decirle a mi esposa. Todas esas cosas que quítense esas capas y van a ser más felices. Exacto. Wow. Sacúdense ¿ya vieron, todos esos miedos. Ya vieron, y hablando ya de gran reto y hablando de olores, sabores, y de todo. Todos tenemos olores, sabores. No les dé pena. Acéptense tal y como son. No les dé pena. ¿Cierto? Oigan, amigos, pues ahora sí llegó el momento de que se avienten el comercial. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo los pueden encontrar? La gente que nos está viendo en Monterrey, su negocio es solamente local, está a nivel nacional, mundial. A ver, díganos. ¿Yo? Nuestro negocio principal y en el que le estamos dando foco es Vía Sana. Vía Sana, así nos encuentran en redes sociales como Vía Sana. Es una distribuidora de frutas y verduras de manera local. Distribuimos a restaurantes, hoteles, escuelas. En Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León. Muy bien. Tenemos un restaurante de chilaquiles y una escuela de programación para niños. No sé si tú quieras agregar algo de la escuela de programación para niños, pero esos son nuestros 3 empresas ahorita en las que nos estamos enfocando. Y pues ya. Pero bueno, creo que las empresas no son importantes. Creo que es importante el mensaje que quieres compartir. Así que si yo pudiera compartir un perfil sería el tuyo, que es el Dante Báez en Instagram, donde mi esposo ha encontrado una misión de vida de demostrarle a la gente que no importa qué situación difícil estés pasando en tu vida, qué momento oscuro estés transitando, como lo que para él fue la cárcel, eso que no se convierta en un agujero negro, sino que sea una motivación para propulsionar un cambio radical, que eso es lo que se necesita. Y por supuesto, hacerte saber como emprendedor que Dios tiene todo que ver en tu vida, todo. No solo en tus negocios, no solo en ti, es en todo, incluso en la gente que atraes. Dios tiene que ver en eso. Entonces, eso lo comparte mi esposo en sus redes sociales y yo estoy súper admirada de lo que está haciendo porque honestamente no tenemos tiempo de hacerlo, pero se ha vuelto como un propósito nuestro el compartir. Y cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Por añadidura tenemos varios negocios y seguiremos creciendo. Y eso no me preocupa. Me preocupa que tú y en tu matrimonio esté Dios. Porque un matrimonio es de 3. Y cordón de 3 dobleces jamás se romperá. ¡Ay, bravo! Lucila, bravo! Pues muchas felicidades. Estamos muy honrados. Sí, muy poderoso. Nos gusta mucho que compartan su historia y sobre todo el gran mensaje que están dando. Entonces, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí desde Monterrey. Desde Monterrey. Si quieren segunda parte, hagan viral. Claro. Sí, para que nos compartan más información. Vamos a cerrar hoy de una manera diferente. Recuerden, síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerden que tu principal socio, ¿qué? Ya duerme contigo. Aunque se eche punes. Ah, sí. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.